Hola, hola, hola a todos. Muy buenas noches. Estén donde estén. Qué gusto volver a encontrarlos. Un nuevo jueves de Raíces de Sefarad. Un jueves muy especial. Todos son muy especiales y cada vez son más especiales. Pero este va a tener una dosis realmente especial. Como siempre, los saludamos, le damos las bienvenidas. Les recordamos que estamos por YouTube, por Facebook, por Twitch. No dejen de dar me gusta en cada oportunidad que tienen, que nos ayudan a difundir, a que se multiplique el algoritmo de YouTube para que más gente reciba la información de lo que estamos haciendo. Hoy no voy a saludar a Lili todavía, así que hoy me voy a encargar yo del comienzo. Ya vieron algunas cosas ahí en la introducción de las actividades que tenemos, en particular la que vamos a tener este domingo en lo que es los encontros de Al-Had, los encuentros que son hablados en ladino, titulado Una vida dedicada al teatro, con nuestra querida amiga Karen Sharjon de Estambul, del Centro Sefaradí de Estambul, que va a entrevistar a Rosette Ubesh. Ustedes saben que el teatro en ladino está muy desarrollado en Estambul y hay mucho para ver, además muy divertido. Así que para esto los esperamos el domingo, Al-Had, este domingo 22, hora argentina es la 1 del mediodía, de la tarde. En el resto del mundo saben sacar las cuentas, pero corresponde a la 1 precisamente para que todo el arco del planeta, desde la costa oeste de Estados Unidos hasta Medio Oriente por lo menos, esté más o menos en un horario que les venga bien. Esto es entonces todos los domingos, o este domingo, a la 1 del mediodía. Y para el jueves que viene tenemos un tema que estábamos atrás de este con muchas ganas de hacerlo, que empezó siendo con la comunidad sefaradí, va a ser la comunidad judía de Venezuela. Queremos conocer su historia y también, por supuesto, su presente. Ustedes saben, bueno, Venezuela tiene la particularidad de la vida política que está viviendo y nos interesa y nos preocupa qué pasa con la comunidad judía que está allí. Así que para eso Alberto Moriusef, que es un gran conocedor, un dirigente de la comunidad sefaradí de Venezuela, nos va a hablar en vivo, en directo desde Caracas el próximo jueves. Ese va a ser nuestro compromiso del jueves que viene. Y por supuesto recordarles que ya se está publicando el nuevo programa de Magazine Sefaradí por radio, El origen morisco del gaucho. Esto tiene poco que ver con los sefaradí, pero sí tiene que ver con el origen morisco de aquellos que también fueron expulsados desde España y que vinieron a las costas de América, no solo a la Argentina, y tiene que ver con esto, ¿no? Con que mucho de lo que tiene el gaucho en cualquiera de los países, Argentina, Uruguay, en Chile, en Brasil, inclusive más al norte, como hay buena parte de la cultura morisca en ellos. Esto va a ser la primera parte, así que no se pierda este programa que está muy interesante. Y por supuesto, los podcasts, está publicado esta semana el número 11, el anteúltimo de la serie, con la Chuchi, con María Esther Silverman de Siwinar, que nos va a hablar de interculturalidad como un proceso para la integración de los inmigrantes. Y tenemos, ya se lo anticipamos la semana pasada, una muy buena noticia, y es que volvemos, por lo menos para los que están en Buenos Aires, una actividad presencial. Vamos a hacer un concierto de música de Medio Oriente, así que los esperamos a los que estén de Buenos Aires. Las entradas salieron ayer a la noche y ya están prácticamente agotadas porque el espacio, el acceso, va a ser súper limitado el aforo, precisamente por cuestiones de protección de la salud. Entonces va a haber asientos separados, mucho cuidado, con lo cual están quedando muy, muy pocas. Y esto es literal. No descartamos poner una nueva función a la semana siguiente, pero por ahora, para el 18 de septiembre, pueden entrar a eventbrite.com.ar y buscan por Sayed y los Yiddish y van a encontrar este fabuloso grupo que va a estar en el salón, en el patio del Centro Cultural Sefarad el próximo 18 de septiembre.
Y si quieren acceder directamente a las actividades del Centro Cultural Sefarad, directamente ingresan, como dice ahí, a ccsefarad.eventbrite.com.ar y pueden adquirir las entradas directamente allí. No se van a vender entradas en la puerta, solamente anticipadas. Y ahora sí, vamos acercándonos a lo que es el tema de hoy. Claro, siempre Lili se encarga de decir quién es el que va a hablar, pero esta vez me toca a mí. Y les voy a contar que Liliana Benveniste nació en Buenos Aires, ella es cantante y compositora, dedicada desde hace años a la investigación, recreación y difusión de la cultura sefaradí. Ha compuesto la música para muchos poemas contemporáneos que escritos en judeo-español, recibiendo reconocimientos internacionales. Tiene varios premios en ese sentido. Realiza la traducción de textos al ladino y también ha realizado la traducción de tangos y canciones folclóricas argentinas a ese idioma, cosa que seguramente nos va a hablar hoy algo de esto. Esperemos que nos pueda hablar porque está con la voz con lo justo, ya la van a escuchar. Como intérprete, o sea, como cantadera, sus conciertos transmiten la emoción y la vivencia de una cultura que tiene sus raíces en España, el Mediterráneo y el Medio Oriente, cultura que aún está viva, y claro que sí. Se ha presentado llevando sus espectáculos artísticos alrededor de todo el mundo, incluyendo varios países de Europa, Asia, África y todas las Américas. Le queda solamente Oceanía, tenemos que hacer algún tour por Oceanía para recorrer los 5 continentes. Desde el 2008 dicta un taller de ladino, tanto presencial en Buenos Aires, como también virtual para todo el mundo. Es editora de sefarad.com y directivo del Centro Cultural Sefarad, que ustedes por supuesto ya conocen, y ha dictado infinidad de conferencias de los temas que se especializa relacionados con la temática sefaradí, entre ellas la que vamos a escuchar hoy, de los sefaradíes y el tango. Así que, hola Liliana. Hola Marcelo, hola a todos. Qué comienzo diferente que tenemos hoy, ¿no? Y además, bueno, esta voz que tengo hoy que también es diferente a la que tengo todo el año. Pero los fríos han hecho lo suyo. Vas a Muchas tener gracias. que aprovechar toda la técnica de vocalización que recibiste como cantante, la vas a tener que usar hoy para poder salir del paso. Sí, Esperemos sí. que como en las clases no estén todos gritando que uno tiene que hablar muy fuerte. Por suerte en YouTube no pasa eso. No, qué linda presentación, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en una propuesta del Centro Cultural Sefarad. Y bueno, el tema que nos pareció interesante para tratar hoy es los sefaradíes y el tango. Y uno pensará, ¿qué tendrán que ver el tango y los sefaradíes? Bueno, esto es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Y tenemos que empezar entonces por el comienzo. La tradición musical de los sefaradíes no se limitó solamente a conservar aquellas viejas canciones que cantaban en España y después las que incorporaron en la diáspora por el Mediterráneo, sino que fue una comunidad siempre bastante abierta y permeable para los nuevos estilos y las modas artísticas. Es así como entra el tango en su repertorio y se encuentran tangos sefaradíes recreados en tierras tan lejanas como Turquía, Grecia, la ex Yugoslavia, Bulgaria, Macedonia y en general en todo el Imperio Otomano. Y esto se remonta por lo menos a la primera mitad del siglo XX. El tango en sí es el resultado de una fusión entre diversas culturas que no es muy fácil de identificar. Así que esta naturaleza mixta lo hizo propicio para ser acogido y transformado continuamente durante su asombroso recorrido en el mundo. De la creación artística, culta y popular que floreció en las comunidades judías de la España medieval, en Andalucía y Cataluña, en Aragón y Castilla, en Galicia y León,
y de su convivencia con los cristianos y musulmanes, los judíos se llevaron consigo a sus nuevos asentamientos un repertorio musical originado en adaptaciones y fusiones de la música árabe en la instrumentación en general y de la cristiana en la lengua, enriquecido también, claro, por la propia comunidad y transmitido oralmente de generación en generación. Luego, durante más de 500 años transcurridos desde aquel momento, el repertorio musical de los sefaradíes recibió la influencia de los estilos musicales de los pueblos dentro de los cuales vivían. De ellos, adoptó singularidades y características musicales, tanto de la tradición turca como de la bereber, y más tarde de los estilos europeos, inclusive de la música popular, de lo que se llamaban los bailables y hasta de la opereta y de la zarzuela. A partir de esta actitud es que pudieron entonces también incluir el tango dentro del repertorio musical. Voy a compartir con ustedes mi presentación para hablar un poquitito en general del repertorio poético musical sefaradí. Entonces, para considerar el lugar que ocupa el tango dentro del patrimonio sefaradí, primero debemos marcar que son 3 los géneros básicos que componen este repertorio: los romances, las coplas, las canciones, y en esta última categoría que vemos aquí, llamada marginales, se ubican los tangos. Parte de este repertorio está oficialmente delimitado precisamente porque no corresponde a ninguno de los otros 3 géneros. En la actualidad, aparte de estos géneros centrales, los tangos entonces comparten una categoría indefinida y muy poco estudiada, que a veces se suele denominar como marginales. Esta marginalidad no tiene relación directa con el lugar que ocupan estas canciones en la idea que cada sefaradí tiene sobre el patrimonio. En los trabajos de campo hechos por diferentes investigadores, se ha podido comprobar que los tangos ocupan un lugar central en el tesoro musical de los informantes, que muchas veces, desconociendo el origen, asumen que estas canciones son auténticos valores de la herencia hispánica anterior a la expulsión. En lo que se refiere a la ubicación temporal, a diferencia de las otras canciones del repertorio sefaradí que tienen origen incierto, los tangos representan una ventaja en este aspecto, por el hecho de que conocemos al menos la época exacta en la que fueron compuestos los tangos que imitan los sefaradíes. Entonces, como un punto de partida, vamos a señalar que los tangos sefaradíes se basan claramente en modelos de tangos existentes, utilizados en distintos modos o grados de recreación o adaptación. Y vamos a hablar de estos 3 que son los principales. Encontramos tangos interpretados lo más parecido posible al tango original. Eso quiere decir que mantiene el contenido y la formulación general del tango, con diferencias del original causadas a veces solamente por la falta de la memoria del informante que se entrevistó o por la comprensión del texto que estos informantes tienen. En otros casos encontramos tangos que fueron traducidos parcialmente en su texto. Es decir, que se sustituyeron términos no claros para el judeo hispanoparlante por otros que tuvieran sentido más o menos en la canción y que no interrumpieran la versificación y la rima. Así, por ejemplo, en general, las que son sustituidas son las palabras del lunfardo, la jerga porteña,
que son absolutamente incomprensibles para los que no viven en Buenos Aires, por ejemplo. Y otro modo que se aplicó al tango, pero también a muchas otras canciones populares de otras culturas y que ingresaron al repertorio sefaradí, es esto que llamamos contrafacta. Esto consiste en utilizar las melodías de tangos conocidos, seguramente populares en el lugar y en la época, para cantar textos nuevos, inventados o creados por los poetas sefaradíes en la lengua coloquial hablada por la comunidad, el ladino. Los contenidos de los nuevos textos conservan expresiones de sentimientos amorosos, generalmente penas de amor, tal como en los tangos originales. O también podemos encontrar contenidos específicos relevantes a la vida comunitaria, críticas de las costumbres nuevas de la sociedad, problemas de relaciones familiares, modas nuevas, la innovación en las costumbres o en las tradiciones. Y en este caso, el tango toma en su texto nuevo un tinte generalmente humorístico, como el que catalogamos de cabaret satírico. Es importante notar que se suele declarar expresamente el nombre del tango original que sirvió como modelo y como marco musical. Dos son las modalidades, vamos a interrumpir un poco. Dos son las modalidades informativas que tenemos sobre las cuales se trabajan los tangos. Unas son las fuentes orales, es decir, grabaciones de informantes en el marco de encuestas o de ocasiones espontáneas, en conversaciones o en investigaciones a comunidad o informantes sefaradíes por otros temas, y en este caso sale naturalmente una canción u otra, entre las cuales es muy a menudo que se encuentran los tangos. O fuentes escritas, que son aquellos tangos que fueron publicados en folletos aljamiados o en los periódicos de la época, que era muy común de hacer. De especial importancia fueron estos folletos aljamiados titulados Cantos Populares, publicados en Salónica por dos músicos llamados Sadik Gershon y Moshe Kasses. Estos dos artistas solían actuar con gran éxito entre el público sefaradí de Salónica, creando textos nuevos como contrafactas sobre músicas populares de la época. Estas canciones, que representaban bajo el seudónimo de Sadik y Gazos, fueron publicadas en periódicos sefaradíes de Salónica como La Vara, El Rayo, El Culebro y El Rizón. Y luego de esto fueron agrupadas en 8 folletos o libritos que se publicaron entre 1924 y 1935. Estas publicaciones de libritos o de cuadernillos con canciones, y entre ellas frecuentemente aparecían tangos, se publicaron en Salónica en 1924 Los Cantes de la Trompeta y en 1927 Los Cantes de la Gata. Desde el aspecto sociológico, podemos observar el proceso cronológico de la incorporación a la tradición del tango sefaradí por medio de lo documentado en encuestas con sefaradíes de diferentes generaciones. Los informantes más aedados, quiere decir los mayores, mencionaban que siendo niños habían presenciado estas actuaciones del dúo y aún recordaban que se cantaban en la casa las canciones meldándolas, leyéndolas del periódico. Los informantes más jóvenes, en cambio, aprendieron los tangos ya de oírlos cantar a sus mayores, que eran quienes los habían oído en escena. Para ejemplificar este tipo de tango sefaradí,
vamos a escuchar uno tomado de los libros de Sadik y Gassós, de la serie de cantos populares publicado en Salónica en 1933, donde se enunciaba el título Florica la servidera, y se menciona debajo del título explícitamente el tango modelo, aclarando: se canta al son del tango argentino Garufa. El texto sefaradí es de intención picaresca. Refleja las relaciones entre amos y criados en la sociedad selaniclí. Florica es la sirvienta, la servidora, seductora, a la cual se refieren como enhuercada, quiere decir que tenía dentro el diablo, el demonio, el huerco, como se dice en ladino, y es ella quien flirtea con los hombres de la casa pertenecientes a 3 generaciones. Y al final termina casándose con el más joven, al cual se refieren como un dechado de virtudes y buen parpar. Esta manera de llamar es uno de los abundantes términos en turco incorporados en el judeo español. Parpar se refiere al brillo del joven utilizando una repetición doble común en la lengua turca. Este término repetido, parpar, proviene del verbo parmalak, que quiere decir justamente brillar. Esta versión que vamos a escuchar fue recogida de la tradición oral, interpretada por la señora René Vivas, que la vemos aquí en la ilustración, oriunda de Salónica. Tiene 5 estrofas y 3 estribillos y fue registrada en Tel Aviv el 7 de noviembre de 1993. Entonces vamos a escuchar del CD Arboleras esta versión recogida por la musicóloga tan conocida y también parte de nuestro grupo de disertantes, Susana Oeshahak, y fue recreada en este disco por Carmen Terrón. Io sono una servitera en una casa y soy muy enhuercada. Al caminar, los rayos de mis ojos son como brasas y tengo en cada cara un lunar. Ahí donde yo sirvo, tengo un viejo, el padre de mi maestro, y al alcance yo paso y lo provoco. Por el espejo, él me hace del hoyo, me dice así: Lorica, tráeme a beber mi alma. Lorica, sin que me llame madama. Lorica, aunque ya pase un tiempo, el perfume de tu cuerpo me rende la mancebé. Allá a la mediodía viene el maestro y este tiene daño. Donde mirar con el delantal blanco, si entra dentro, él me hace del hoyo con suspirar. Lorica, las tus caras son manzanas. Lorica, coloradas traen sábanas. Lorica, aunque ya pasó mi tiempo, el perfume de tu cuerpo me rende la mancebé. Bueno, podemos ver el aire tan humorístico que tiene la canción y que para los que no conocen el tango original, vamos a pasar un pedacito del Garufa, del cual ellos tomaron la música, y vamos a escuchar cuál fue su inspiración.
y te llaman garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho un suceso con un importante. Durante la semana de faja duro y el sábado en la noche sos un doctor, te calas las polanas y el cuello duro y te vas por el centro de rompedor. Garufa, muchas que son divertidos, Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés. Bueno, también el original es una canción que tiene un poco de aire jocoso, una burla a lo que en Buenos Aires se llama un compadrito, y tiene mucho que ver con el tango, claro que sí. En ambos casos, vamos a sacar esto un minutito, en ambos casos se presentan semejanzas y diferencias. Es interesante resaltar cómo el tango sefaradí optó por caminos más convencionales en la interpretación de la armonía y evitó lo que se llaman las cromatizaciones, que tiene mucha preponderancia en el tango argentino. En cambio, en lo rítmico conserva el firme compás del 4x4, tan notorio y tan identificador del tango. El tempo del tango argentino, entonces, queda plasmado en una canción sefaradí llamada Florica. Se juegan bastante con las métricas rítmicas, se alargan o se acortan la duración de las notas en proporciones ínfimas, casi que no se pueden anotar, pero aún así, sin alejarse tanto de los valores rítmicos originales y con menos pretensiones, claro, este tango sefaradí del tango sofisticado que le dio su origen. Es interesante notar en qué manera se articulan los tangos en los repertorios individuales. Después de un intensivo trabajo a lo largo de años de encuestas, los investigadores afirman que los tangos están representados en casi todos los repertorios individuales. Es decir, que casi que no hay informante sefaradí que no conozca algún tango. Sin duda, fue muy grande la difusión del tango en el mundo sefaradí. Muchos se enraizaron en el patrimonio musical y fueron transmitidos oralmente, funcionando en el marco de la vida familiar como una parte de la tradición viva. Curiosamente, una importante parte de los entrevistados desconocían el origen del tango que estaban informando. En algunos casos insistían obstinadamente en que la canción venía de la península ibérica pre-expulsión, sin tener la menor idea del género musical, ni la procedencia, ni la época de creación de esta canción. Se han recogido muchos testimonios de tangos en diferentes áreas geográficas y de boca de informantes oriundos de diferentes lugares. Tenemos aquí un pequeño mapa para identificar los lugares de donde provenían los entrevistados. Entonces, tenemos ejemplos recogidos en Bulgaria, en la ex Yugoslavia, en Grecia y en Macedonia, entre muchos otros. Tenemos aquí una versión de un tango que es muy conocido en Buenos Aires. Sin embargo, el señor Abraham Sadicario, que fue de quien se recogió, y les traje aquí el testimonio original para escuchar cómo él lo cantó el día que lo entrevistaron. Después de eso vamos a escuchar una versión sefaradí también, pero interpretada por Ramón Tassat,
y luego un pedacito de la versión original de este tango que su nombre es ¿Dónde estás, corazón?, para el repertorio sefaradí. Yo la quería más que mi vida, y Ramón la grabó en un disco como Yo la quería, simplemente. Yo la quería más que mi vida, más que mi madre la amaba yo. Un día de invierno, en el frío grande, entre mis brazos se murió. Y me decía, se lo cantaba. Esto que estamos escuchando es un testimonio original, y los informantes a veces se olvidan, a veces tienen alguien que les ayuda con la letra o les da alguna indicación. Entonces, de este modo se recoge después el testimonio completo que va a parar al archivo. Ramón Tassat lo que hizo fue tomar esta letra, que es bastante más parecida a la letra original. Sin embargo, está basada en el testimonio de Abraham Sadicario. Vamos a escuchar un pedacito. Yo la quería más que mi vida, más que mi madre la amaba yo. Por el destino cruel, sangriente, tuvo de hallarme sin su querer. Una mañana de frío de invierno, entre los brazos se murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No te siento palpitar, que es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quería llorar, mas no tengo más llanto. La quería tanto y se fue para nunca más tornar. Lo que vemos es la modificación que le hicieron a la letra, como decía. La que vemos acá es un poco más parecida a la recogida de Abraham Sadicario, y sin embargo, la otra voz que escuchábamos, que no me había acordado que esta versión la tenía, es la de Flor y Yagoda, que nuestra nonita sefaradí que nos dejó hace pocos meses, y que cantó con Ramón este tango canción. Y lo más interesante es que ella la presentaba también como una canción que ella había escuchado en Yugoslavia, de donde era oriunda. Así que tenemos otra prueba más de que desconocían totalmente el origen de las canciones. Aquí vamos a escuchar un pedacito de la canción, a ver si puedo encontrar el lugar justo que necesito para no tener que... la voy a adelantar un poquitito. A ver, por acá más o menos. No la quería más que a mi vida, más que a mi madre la amaba yo. Y tu cariño era mi vida, mi único don era tu amor. Una mañana de duro invierno, entre mi brazo se metió, y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón?
Se puede del tango original, un tango canción. Vamos a ver si encontramos el lugar justo. Más o menos por aquí. Me encanta escuchar estas diferencias en las letras. Me resulta muy simpático. Ahora vamos a hablar un poquito cómo entraron estos tangos en el repertorio. Las vías mediante las cuales los tangos se incorporan en el repertorio musical sefaradí tienen que ver con las oportunidades en que se establecieron contactos entre los sefaradíes y los centros de recreación y difusión del tango, directa o indirectamente. Una vía importante es la que se forjó como secuela de las olas de inmigración de los sefaradíes que, apremiados por la mala situación económica, por temores y escapando del antisemitismo, y por la esperanza de mejores posibilidades de trabajo y de seguridad, partieron de sus lugares de origen hacia Latinoamérica, y en especial hacia los países del Río de la Plata. Estos inmigrantes, al correr de los años, volvían a sus lugares natales, ya definitivamente por no encontrarse cómodos en América o simplemente a visitar a sus familias. Y como parte de lo que llevaban como bagaje cultural desde América a sus lugares de origen, traían estos tangos aprendidos en Buenos Aires o en Montevideo. Grabaciones de tango producidas en Argentina contribuyeron a llevar a los intérpretes a toda Europa, ya más o menos para alrededor de 1910, causando sensación en salones de baile en París, Berlín y Londres, y más adelante en la Europa Oriental y en Marruecos. La segunda vía, la que llamamos indirecta, es por importación del tango y que fueron justamente en los salones de baile y en las placas, aquellos discos duros que se utilizaban en el fonógrafo y que se usaban en los bailes. Eran unos salones comunitarios que promovían actividades para los jóvenes, y en el marco de esto los sefaradíes concurrían y junto al auge de la influencia francesa llegada con las escuelas de la Alianza Israelita Universal, se imponían estas modas de bailar y de escuchar tangos. Así que de esta manera los jóvenes se aprendían por repetición las músicas y las letras. Hay que remarcar que estos bailes sociales eran la principal fuente de entretenimiento y diversión de la juventud, y ofrecían este espacio en el cual las repeticiones de los bailables hacían a los jóvenes familiarizarse con los tangos, no solamente rioplatenses, sino también franceses. Y una tercera vía por la cual se incorporaron tangos es una vía directa, algo así como un desvío del camino del tango en castellano al tango sefaradí, pasando por la creación propia, la traducción y adaptación a una lengua intermedia y después al judeo-español. Esto quiere decir tangos creados en otras lenguas por otros artistas,
no los originales del Río de la Plata, que entraron al repertorio sefaradí desde aquel otro lugar. Tenemos ejemplos de esta vía de introducción, concretamente de tangos en griego, que están documentados también en los libritos que ya mencioné de Sadik y Gasós. Y entre los tangos estos podemos contar Las víctimas de amor, así se llamaba, y se canta, dice el librito, con la voz del hermoso tango griego Risinda, que no conozco. Otro cante es el cante de la Mancebés, que entró desde el librito al jameado de Los cantes de la gata, indicando que se canta al son del delicioso tango Pera Sonjronia, con música de Panayoy Polo y versos de Sarfato. Otro tango también, venido de la tradición griega, se llama Ben Querida, para el repertorio sefaradí. Fue publicado en Salónica en 1924, en Los cantes de la trompeta, en estos libritos que mencionaba, diciendo que se canta al son del hermoso tango Ambegona Letia, tangos claramente de origen griego. Es difícil evaluar en este punto cuál fue el peso de estas otras vías de entrada, es decir, queda por ponderar comparativamente en qué medida y dónde y cuándo funciona más una vía que otra en la proporción de influencia en la incorporación de estos tangos al repertorio. Pero como les contaba, es un área de la música sefaradí que todavía no está del todo completada de explorar. Para completar, es necesario mostrar la creación propia del tango sefaradí, hecha por el poeta popular de origen judío, como expresión de sus propios sentimientos, que sirven para exponer la reacción del autor frente a los eventos de la época. El próximo ejemplo presenta un tango compuesto por Jean Parente, periodista y poeta sefaradí, también de Salónica, y es un tango que se dice que él dedica a su amada Esther, con quien sabemos que después se casó. Lo que no sabemos si el poeta usó un modelo de otro tango para esta creación, pero interrogada al respecto, la persona que lo informó declaró que esta era una composición auténtica y propia del autor. Vamos a escuchar un pedacito de este tango Muchos niños te persuiven, que registramos de Esterica Maestro Sadicario. Muchos niños te persuiven, todos demandan tu mano, les explicas en vano y amenazar se atreven. Ma yo calmo y paciencioso, pedrí honor y reposo, y como un maloroso demando de ti el amor. Ven y verás, en mis brazos honor toparás, la compañía de mi vida serás, no la regretarás. Te quiero ver por demandar o bien por saber, si en tu corazón hay un lugar, yo me quiero arrollar. Dime con tu mirada, con tu hablar delicada, si te voy a poseer. Maravilla. Y aquí una pequeña grabación de otro tango también original, informado por Hannah Lili, descendiente de sefaradíes y registrado en Israel por el doctor Isaac Leví en 2004. Ella nos canta, y aquí tenemos un pequeño video para verla, está junto a su nieto, al que dice que se lo enseñó, este tango que se llama Si tú sabes cuánto sufrí. Cuando yo
tú sabes cuánto sufrí para alcanzarte. Y muchas noches lloré y ya me desesperé. Mi corazón empezó a amar a ti, querida. No puedo más dar días en que debo alcanzar. Acuérdate aquella vez, aquella noche de cimer. Tú me decías con valor, me prometiste el amor. Aquella hora ya pasó, un beso vino y yo te di. Es este beso y fue el mismo de no hacernos suspirar. Es este beso y fue el mismo de no hacernos separar. Si tú sabes cuánto sufrí para alcanzarte, y muchas noches lloré y ya me desesperé. Tenemos suerte que la señora Hanna Lili canta bien. Se recogen muchas veces tangos en los que, o canciones en general de este tipo de informantes, en los que a veces las entonaciones no son tan buenas y rescatamos de ellos solamente la letra, ¿no? Y ahora nos vamos a venir un poquitito al Río de la Plata. Hasta ahora vimos lo que pasó en estas tierras tan lejanas, pero ahora vamos a ver qué pasó con los inmigrantes sefaradíes que llegaron al Río de la Plata en América, en la primera época y en la primera década del siglo XX, cuando el tango se derramaba por toda la ciudad. Para los sefaradíes, a diferencia de otros inmigrantes, el idioma castellano no presentaba dificultades para comprenderlo. Y el tango cantado fue en ese momento un medio muy importante para la integración cultural. Los sefaradíes de Villa Crespo, un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en su mayoría oriundos de Esmirna, frecuentaban bares y cafés donde se escuchaban tangos grabados o bien donde se encontraba tocando la orquesta en vivo. Así que esto fue muy valioso para recoger después tangos que van a ser muy caros a la cultura sefaradí. También, por supuesto, se escuchaban los tangos en la radio. Se conmueven con las historias sentimentales y muchos compran un cuadernillo que era popular en la época llamado Canta Claro, para aprenderse las letras de los tangos. Va a ser en esta dorada década del 40 cuando los hijos de los judíos se expresan también como bailarines y como cantantes aficionados de tango. Así surgieron también aquí letras propias, nuevas, de tangos en ladino que nos ubican hoy en día también como parte de este acervo cultural, como por ejemplo el tanguito para Esterina, la bacana o pebeta de Villa Crespo, escritas por la poetisa argentina contemporánea nuestra, Beatriz Maslía, que recientemente nos dejó y de la cual no tenemos grabaciones todavía de estos tangos. Inclusive hoy, una costumbre muy común en la cultura judía en general es la de tomar una melodía muy conocida y cambiar la letra, ya sea para los cantes sinagogales o para la música popular.
Así que también aquí en Buenos Aires tenemos algunos que adoptaron, esta modalidad de la contrafacta, que así se llama, y tenemos el caso del tango El día que me quieras, adaptado por mí, Calillica, adaptado por Luis León, y Los Yayados, adaptado por José Mantel, versiones en ladino de los originales y famosos tangos El día que me quieras, Caminito y Los Mareados. Así que vamos a escuchar ahora un pedacito de Los Yayados, un tango con letra de Enrique Cadícamo, escrita entre 1942 y 1950, con música de Cobian y, como decía, traducida y adaptada por Luis León, y que yo registré en mi CD en Cantes Sefaradíes. Bebiendo por su maldad, bebía y al menear del raquín, como diría, pena medio topada, mal mirar sus hoyos como la lumbre del desierto, y hoyos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el raquimo se haya hallado. No me importa que se rían y nos llamen los yayeados. Cada cual tiene sus jales y nosotros los tenemos. Esta noche beberemos porque ya no tornaremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida: amor, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy otra calle tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, mago, mira cuán lo quedó. Bueno, vamos a ir terminando. Lamento la voz que no sé si me sale, no sé si me entienden bien, espero que sí. Y se escuchaba mucho mejor mi voz en el tango que escuchamos recién. Pero vamos terminando con un cierre, una conclusión. El tango entre los sefaradíes es un ejemplo de la tendencia de estas comunidades para adaptarse y también de la interacción que ejercieron con otros pueblos. Fue utilizado, claro que sí, para volcar experiencias de amor y de romance, pero también de preocupaciones sociales. La conclusión más clara de todo esto, en este estudio sobre los sefaradíes y el tango, es la evidencia renovada de la vitalidad de la tradición oral sefaradí. Para aquellos momentos en que decimos que todas las canciones vienen de la España medieval y que ya vemos que no es así en su mayoría. Los sefaradíes supieron conservar su herencia musical, claro, y al mismo tiempo lograron tomar lo nuevo, lo distinto. Lo adoptaron, lo asimilaron y lo ratificaron
y lo hicieron suyo propio como parte viva del repertorio. Con letras adaptadas a la lengua judeoespañola, sobre músicas tangueras de moda, con nuevas creaciones, o simplemente tratando de aprender las letras originales, siempre respetuosos y admiradores del tango, ya sea en los albores del siglo XX, como en el siglo XXI, en países tan lejanos, o a las orillas del Mediterráneo, del Río de la Plata. El tango conquistó realmente los corazones de todos. Esta vitalidad, esta curiosidad, esta sed de cosas nuevas es una característica de los sefaradíes en todos los lugares de la diáspora. A la par que conservaron con profundo peso afectivo sus romances, sus cantigas y sus coplas, continúan también aprendiendo hasta hoy e incorporando al repertorio poético musical unas cuantas nuevas piezas. Entonces, en tierras lejanas, por causa de un temperamento inquieto y la apertura hacia las nuevas modas de la época, o en el Río de la Plata, como modo de integración al nuevo hogar, los sefaradíes incorporaron este porteño género musical, el tango, que así entonces enriqueció el repertorio y que evidentemente sigue vivo hasta hoy. Muchas gracias. Bravo, Lili. Me toca a mí esta vez felicitarte. Sacamos esto. Que estaba pensando que para felicitarte después te llevo un té con miel. Por favor. Va a venir bien, va a ser el gran premio que te lo ganaste esta vez. Si no estuviera el esfuerzo de la voz, ya te lo hubieras ganado, pero con la voz mucho más, todo el esfuerzo que hiciste, que la verdad quedó fenomenal y además muy interesante, porque ahora vas a ver los comentarios de la gente. Bueno, antes quiero decir, me quiero disculpar un poco por la voz, son los fríos que hacen en Buenos Aires, los cambios de clima, y un poco también los nietos, que no me privé de darle besos y nos contagiamos todos de un resfrío. Bueno, vamos a recorrer un poco los saludos y todo, porque hay mucho y hay algunas preguntas también, ¿eh? Estela Levi, que ya saludaba desde temprano, con el cariño de siempre, gracias Estrella. También Aida Benaltalef, desde temprano, desde Tucumán, por supuesto, no podía faltar. Nelson Quintero, por supuesto, también saludando desde Colombia. Gloria Cohen, saludando, un tema muy original e interesante. Saluda a todos y además que te desea que te mejores prontito. Saluda a Carla Citón Ver desde San Diego. Hola Carla. También Bárbara Estrada, qué interesante tema. Liliana, siempre tan activa. Saludos desde Ciudad de México. Rizka Borni, bueno, tenía problema de audio, pero ya lo hemos solucionado. Estuvimos en contacto directamente. Saluda a Jake Kogenak desde Boynton Beach, en Florida. Bueno, saludos Jake, siempre un gran amigo. Bueno, cuando decíamos al principio de los lugares donde cantaste, donde diste conciertos, en muchos casos nos ha permitido encontrarnos personalmente con amigos de Jake. Hubiéramos sido amigos también virtuales, pero por suerte pudimos también tener nuestros encuentros personales y pasar un muy buen rato que siempre recordamos y que esperamos repetir. Freddy Borrero, que también saluda desde Cartagena, en Colombia, interesante tema. Marta Jaimovich, muy lindo, interesante tema. Un beso, Marta, qué gusto que estés aquí. Beso, Marta. Aida Benaltalef, excelente tema, que desconocía el mismo, Aida, ahí desde Tucumán. Algún día tenés que hablar también un poco del folclore, que no tiene tanto, pero si buscan en el disco de Liliana también hay folclore pasado al ladino. Pablo Frenkel, que el fin de semana pasada dio una gran conferencia, nos saluda, muy interesante, y tiene una pregunta. ¿Existe algún tango original con música y letra en judeo español? Bueno, quedó contestado, me parece. Sí, claro, lo escuchamos un poquito durante la charla. Raquel Nahum Benavides, también qué bonito. José Celdes, felicitaciones. Me emociona dado que mi padre, David Celdes, era bandoneonista y tanguero. Tomá pavoso. ¡Qué Bravo. bueno!
Y si querés escribirnos para contarnos un poco más y a ver si él como bandoneonista tuvo algún contacto con algún cantor o autor sefaradí o judío en general, porque más de uno se cambió los nombres judíos para ponerse algún nombre menos reconocible. Sí, le quiero decir a José que nos escriba, por favor, porque una parte que yo no di por falta de tiempo es que tenemos algunas figuras sefaradíes que sí participaron activamente en el tango y me gustaría incorporarlo al papá, claro. Claro que sí. Betty Estrada, más recientemente, Mocedades cantó Donde estás, corazón. Yo no se había dado cuenta que era un tango. Mira, vos, Mocedades, el conjunto español. Es de la categoría que llamamos tango canción, ¿no? Claro. Bueno, de la cual Luis Miguel ha hecho, Sí. y el que no era tango canción lo convirtió en tango canción también. Diana Yanover dice, muy interesante, gracias desde Córdoba, Argentina. Noemí Yacar, felicitaciones por acercarnos a tan especial tema. Bernard Miller, a pesar de los desafíos de la voz, una presentación fascinante para las conexiones y migraciones interculturales. Desde Londres tengo que agradecer y felicitarte, Liliana, que te mejores pronto. Muchas gracias, Bernard, desde Londres, uno de los trasnochadores de los jueves. José Luis Tarica, un gran amigo y que nos pone muy contentos que esté siempre por aquí. Tema muy interesante. Felicitaciones a Liliana por ilustrarnos a quienes amamos tanto el tango. Es cierto, el tango, antes había solo amantes y detractores. Ya no. Ahora hay amantes, no tan amantes, pero que disfrutan también ha crecido mucho el espectro de los que les gusta el tango. Nelson Quintero nos pregunta, ¿quiénes o cuáles han sido los cantautores de tango sefaradíes en el Río de la Plata, más destacados o no tan conocidos? Bueno, eso es lo que quedó para la próxima, me parece. Sí, no hubo, para contestar cortito, no tenemos conocimiento de que alguien más acá en el Río de la Plata haya grabado un tango si no son los que yo incorporé en mi último disco. Porque este es un tema muy nuevo. Sí existen en Turquía un disco que también es nuevo, recogido por Karen Charjon, de canciones de Turquía y de Grecia, inclusive del Río de la Plata, que se llama Tangos del Baúl, pero son todos nuevos, no tenemos grabaciones antiguas de tangos sefaradíes, eran canciones entre casa más que nada. Ese disco está disponible en venta en Estambul, Tangos del Deep del Baúl, o sea, de lo profundo del baúl, y además de tango tiene también algunos boleros, tienes un poco es una mezcla de tango. Y además Nelson te desea pronta recuperación. Muy lindo, dice Julia Morón. Bernard Baena, Liliana, te noté muy emocionada al exponer este tema. Nos emociona a todas escuchar estos tangos, verdaderamente maravilloso todo lo de hoy. Yo les voy a contar el secreto. Tanto su papá como su mamá cantaban tangos, de entre casa, no profesionalmente, pero había mucho tango en esa casa. Y lo bailaban muy bien. Sí. Muchas gracias por tan hermoso programa, dice Smuja. Raquel Muniz te agradece, siempre es un placer oírte. Shabbat Shalom desde Australia. Ahí lo que decíamos que faltaba ir a cantar a Australia. Así que hoy hubo presencia en Australia. Raquel Muniz, gracias. Lore Levi, gracias, muy interesantes. Bernard nos dice verdadera emoción y encanto de charla de hoy. Muy buena presentación, te dice Jorge Alberto Marcipar. Refuaje Lemá. Betty Estrada, me emocionó escuchar tangos en ladino y conocer más las historias. Vamos a hacer una propaganda aquí. En tu disco Encante Sefaradíes está Calicica, o sea, Caminito, y Los Mareados, Los Yayados, están los dos temas en Encante Sefaradíes, que lo pueden escuchar también en Spotify. Está el disco entero ahí. Gracias, y además, vamos a hacer, ya que hiciste el esfuerzo, vamos a hacer publicidad en el sitio de ella, lilianabenveniste.com.ar, o en el canal de YouTube, o sea, youtube.com/lilianabenveniste, van a encontrar gran cantidad de conciertos, de recitales, muchos de los cuales están los tangos, porque siempre que vamos a cantar al exterior,
piden los tangos. Bernard Baena, Marcelo, como pediste, estamos en Río escuchando ese lindo programa. Vamos, Bernard. Marco les saluda a los dos, Shabbat Shalom desde Australia. Era Marcos el nombre. Raúl Mastos, excelente, muchas gracias. Desde Boston, dice Silvina. Goyo Goldín, desde Buenos Aires. Pablo Frenkel, gracias Marcelo por mencionar la conferencia, por supuesto, y ya vamos a arreglar para que, ya sabes que una vez por año te queremos por aquí en nuestras conferencias de los jueves, así que ya estamos rearmando el segundo semestre, así que ya pronto nos comunicaremos contigo. José Celdes, papá estudió con Pedro Mafía y Pedro Lawrence, actuó en Buenos Aires, Entre Ríos y Mercedes Corrientes. Te pido, José, si nos escribís, sfarad@sfarad.com, nos escribís, así estamos en contacto, por favor. Que te mejore Lili, dice Diana. José también habla de su padre, diciendo que falleció hace 20 años. Somos ashkenazim, pero más importante que somos judíos y pertenecemos al glorioso pueblo, claro que sí. Judy Cohen, Monique Balbuena, quizás, no sé, acá abajo dice, muy bien presentado, te dice Judith, Lili, grabé varios tangos con Buena Sarfati y Garfincle, de Salónica Monreal en los 1980. Sí, claro. Gracias, Judith. Sí. También vamos a tener en algún momento, en algún próximo jueves, porque ella es de las musicólogas también, que desde hace muchos años investiga el repertorio sefaradí, así que también la tenemos, quienes recuerdan la excelente exposición que hizo el año pasado, así que también vamos a arreglar con ella, que la queremos tener este año también. Además, Judith tiene un material de sus investigaciones increíble recogido, así que, Judith, siempre son bienvenidas las grabaciones tuyas para ilustrar una charla. Bueno, y con esto llegamos a todos los mensajes, que agradecemos muchísimo, muy lindos todos. Yo voy a agradecer en tu nombre, así no seguís exprimiendo la voz. Quienes quieran escribirnos ya tienen nuestras direcciones, por supuesto. Nos escriben directamente a sfarad@sfarad.com. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube y, por supuesto, si les gustó, denle like. Y ahora nos vamos a despedir. Gracias, Lili. En un rato te acerco un tecito. Gracias a todos los que participaron. Quiero decirle que mientras estaba la conferencia, estaba viendo, quedan solo 6 entradas. Así que apúrense. Confío que si rápidamente, así como está, se llena, vamos a poner además otra fecha, pero por ahora está esta, así que quienes quieran adquirir entradas presenciales para el concierto de música de Medio Oriente, Sayed y los Yiddish, y por supuesto hay música sefaradí, entran en ccsefarad.eventbrite.com.ar, ahí la pueden comprar anticipadas